Bien, ahora voy a hablar sobre huesos y un poco sobre los tipos de huesos, las articulaciones y lo más importante que tienen que saber. Lo primero, la clasificación de los huesos. Los huesos se van a clasificar en un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. Acá muy esquemático unos dibujos que hice del esqueleto axial. El esqueleto axial es la parte media del cuerpo humano, que corresponde al cráneo, mandíbula, huesos hioides, el conjunto de la jaula torácica con el esternón, las costillas, y lo más posterior, que esto no son pescados ni nada raro, son vértebras que están en lo más posterior. O sea, que el esqueleto axial corresponde a lo más medial del cuerpo humano. Tiene una función muy importante en algunos sectores de esto, que es para alojar la médula espinal, el cráneo, las vértebras y todo eso. Mientras tanto, tenemos luego el esqueleto pendicular. El esqueleto pendicular corresponde a los miembros, tanto superiores como inferiores. Esto es un intento de un número con un cúbito y un radio y también la mano que está. El esqueleto axial del pendicular está unido tanto arriba, como abajo, por lo que se llama el cíngulo torácico y el cíngulo pelviano. Que en realidad eso de lo del cíngulo, según la mayoría de nomenclaturas, pertenecen al esqueleto pendicular. Puede que alguna lo considere como parte del axial, pero está. El cíngulo torácico, por ejemplo, está formado por la escápula y clavícula, y el cíngulo pelviano por el coxal, o sea, la pelvis. Eso es lo primero, lo más grande. ¿Qué otra cosa hay que saber de esto? Que los huesos se pueden clasificar en tres grandes categorías: en huesos cortos, huesos planos y huesos largos. ¿Cómo se ve a cuál pertenece cada uno? Según la configuración del hueso, si qué predomina más sobre tal sector, por ejemplo. Hay tres factores que se tienen que ver: el largo, el ancho y el espesor. Largo, ancho y espesor. Cuando predomina, por ejemplo, el largo sobre el ancho y el espesor, o sea, el largo es la longitud del hueso es mayor sobre el resto. Si el hueso se clasifica como hueso largo, principalmente los huesos de las extremidades. Acá, el húmero. El húmero es un hueso largo. También acá tengo un cúbito. Un cúbito es un hueso largo. Eso es un hueso largo que predomina la longitud sobre el ancho y el espesor. Es lo que más predomina. Luego tenemos los huesos planos. Los huesos planos, por ejemplo, la escápula, predomina el ancho, son bien anchos estos huesos, sobre el largo y el grosor o espesor. O sea, ¿cómo te das cuenta si es un hueso plano o largo o ancho? Los anchos predomina el ancho, principalmente son anchos sobre cualquiera de los otros parámetros. Un ejemplo es la escápula. También, por ejemplo, los huesos del cráneo, los huesos de la cara, frontal, parietal, temporal, son huesos planos. Y otro hueso plano, por ejemplo, muy conocido, el coxal. El coxal, acá. Son huesos planos, fusionados entre sí. Predominan el ancho. Luego, tenemos los huesos cortos. Los huesos cortos, no, ninguna de los parámetros predomina sobre el otro. Los tres son como iguales. Tanto el largo como el ancho como el espesor. Un ejemplo de un hueso de ese tipo es cualquier hueso de la mano o del pie. Miren esto. Este hueso no sé a dónde carajo pertenece, no me pregunten, pero es un hueso que debe ser o de la mano o del pie. Lo importante es que saber que generalmente los huesos cortos son cúbicos, porque no predomina ningún parámetro, son ni tan largos, ni tan cortos, ni tan anchos. Esto es un hueso corto. Un ejemplo muy importante es el de la vértebra. Las vértebras son considerados huesos cortos. Es muy importante. Una vértebra es un hueso corto. Entonces, las vértebras y huesos de las manos, acá de los carpos aquí, de los carpos y del pie, de los tarsos, generalmente son huesos de tipo cortos. Luego tenemos los huesos que son ahí, de los miembros principalmente: húmero, fémur, tibia, peroné, cúbito, radio. Esos son huesos largos. Y huesos planos, generalmente cráneo, escápula y todo eso. Otra cosa importante que tienen que saber los huesos es el tema de las
articulaciones de estos. ¿Cuáles son las articulaciones de los huesos? Se clasifican según el grado de movilidad. Que eso lo dije, por ejemplo, en el tema de columna vertebral. Hablé más o menos por arriba. En 3 tipos. Que son inmóviles, semimóviles y móviles. Las inmóviles se denominan sin artrosis. Sin artrosis. Esas articulaciones son inmóviles. Ejemplo, el cráneo. Entre los huesos del cráneo son sin artrosis. Luego tenemos las semimóviles, que son las anfiartrosis. Por ejemplo, entre cuerpo y cuerpo vertebral no es ni móvil ni tampoco muy móvil. Son semimóviles, son anfiartrosis. Y por último, articulaciones muy móviles, que son las diartrosis. Que estas a la vez se clasifican en 6 subtipos más, que los vamos a ver ahora, que son según la forma de las estructuras que articulen. Y acá hice un esquema para que vean. Acá. Cuando articulan dos cosas planas, en este caso acá, una cosa plana arriba o plana abajo, no importa el orden, pero cuando articulan dos cosas planas, la articulación es una artrodia. Generalmente superficies articulares planas. ¿Qué movimientos permite esta articulación? Deslizamientos. Y un ejemplo de esto es la articulación acromioclavicular, que acá la estoy buscando. Acá va a articular acá esto de aquí atrás, el acromion, con esta extremidad la más aplanada de la clavícula. Acá se van a unir y cuando articulan dos cosas planas acá, forman la articulación acromioclavicular. Eso es muy importante. Bien, se me salió. Ahí, bien. Entonces, cuando articulan dos cosas planas se denomina artrodias. ¿Qué movimiento permite esta articulación? Deslizamientos. Un ejemplo, la acromioclavicular. Bien, esta la vimos cuando vimos cráneo y columna. Entre el atlas y el occipital, si no recuerdan, el occipital tenía los cóndilos del occipital. Cuando articula algo cóncavo, o sea, de esta manera, con una mitad de esfera, o sea, la forma elipsoidea o elisoidal, como menciona acá, articula algo cóncavo con algo elisoidal, o sea, mitad de esfera, la articulación es condilia. Por ejemplo, ¿qué movimiento permite? Flexión, extensión, lateralidad. Un ejemplo, la occipitotloidea. Hay más articulaciones de este tipo. Por ejemplo, acá, la cúpula radial. Acá, la cúpula radial. Con, acá, el cóndilo del húmero. El cóndilo no es una esfera completa, sino se puede considerar como mitad de esfera. Por lo tanto, articula esto, la cavidad, la cúpula radial con el cóndilo de esta manera. Cuando flexiona el brazo, forma una articulación de tipo condilia. ¿Por qué? Articula algo cóncavo, en este caso acá la cúpula radial, con algo que tiene forma de mitad de esfera. Ejemplo, el cóndilo del húmero. No es una esfera completa, sino mitad de esfera. ¿Qué movimientos permite? Flexión, extensión y lateralidad. Si en vez de una mitad de esfera fuera una esfera completa, como en este caso la cabeza del húmero, en este caso la cabeza del húmero es una esfera completa, la articulación, cuando hay una esfera completa con algo cóncavo, en este caso la escápula, acá, la cavidad glenoidea, esto, articulan de esta manera. Cuando articulan una esfera completa con algo cóncavo, la articulación es una enartrosis. ¿Qué movimientos permite? Todos prácticamente. Flexión, extensión, aducción, ¿qué es? Aducción es la aproximación del brazo. Esto, aproximo. Aducción. Y abducción, cuando tiene B, es lo opuesto, separa. Rotación interna, que es lo mismo que la pronación. Rotación externa, que es lo mismo que supinación. Entonces, una anartrosis es la articulación que tiene más grado de movilidad, es la que tenemos en la cadera y en el hombro. Esa articulación permite todos los movimientos para mayor precisión y todo eso. Entonces, ¿qué movimientos permite? Extensión
flexión, rotación interna o pronación, también llamada rotación externa o supinación, aproximación o aducción, acá, aducción, y separación o abducción. Cuando tiene B es separación o abducción también llamada. Y el conjunto de estos 6 movimientos se denomina circunducción, que vendría a ser como, no sé, a mover el brazo en círculos. Eso sería circunducción. No es lo mismo que circuncisión. Son cosas muy distintas por las dudas. Luego tenemos la articulación entre algo cóncavo pero un cilindro de costado. Queda como una forma de polea. Por ejemplo, acá tenemos la cavidad sigmoidea mayor, el cúbito, que va a articular con esto, que es la tróclea humeral. Esto encajaría de esta manera y forma una polea. Solo permite esto, encajar de esta manera. No puedo agarrar bien porque ya que estoy acá con una mano en el celular y la otra con las articulaciones, pero acá esto iría de esta manera, ahí. Y solo permite el cúbito moverse entre sí, mientras no rompa la computadora. Eso es una articulación de tipo troclear, porque articula algo cóncavo con un cilindro de costado, forma una polea. Esa articulación se denomina troclear. ¿Qué movimientos permite? Solo esto, porque al ser una polea hace esto, flexión y extensión del antebrazo sobre el brazo. Un ejemplo, la húmero cubital. A ver, ¿qué más? A ver, yo tengo otro más. Articulación aquí. Acá. Y las dos articulaciones que faltan son dos. Cuando articula algo cóncavo con un cilindro de costado, un cilindro vertical o como quieran llamarlo, un ejemplo, el arco anterior del atlas, con la apófise odontoide del axis, es una articulación de tipo trocoides, porque articula algo cóncavo con un cilindro vertical o segmento de cilindro. ¿Qué movimientos permite esta articulación? Rotación. En ese caso no había nada interno ni nada externo. Hay articulaciones que permiten rotación interna y rotación externa. Un ejemplo de este tipo es la cúpula radial. La cúpula radial, acá, es esto. Va a articular con este sector, que es la cavidad sigmoidea menor. Eso va a articular. La cavidad sigmoidea menor con la cúpula radial va a articular de esa manera. Es una articulación tipo trocoides. Acá está el radio. Y el radio gira sobre el cúbito, permitiendo este movimiento. Acá está el brazo. El radio está más hacia afuera y permite el movimiento de rotación. ¿Eso por qué? Porque es una articulación de tipo trocoides. Y la última articulación importante es la que hay cuando articula algo cóncavo con algo convexo, pero en sentidos opuestos, como está en esta imagen. Algo cóncavo abajo con algo convexo en sentidos opuestos. Esa articulación es la que se llama encaje recíproco, también llamada silla de montar o celar. Cóncavas en un sentido y convexas en otro sentido. Ambas se oponen. Movimientos que permite. Generalmente una articulación de este tipo permite flexión, extensión y lateralidad. Un ejemplo es la esternocondrocostoclavicular o esternocostoclavicular. Es la que hay entre la clavícula, el esternón, la costilla, primera costilla, y su primer cartílago costal. También está esa articulación a nivel del pulgar. Esa articulación va a permitir movimientos de flexión, extensión, flexión y lateralidad. Y esas serían las articulaciones más importantes de tipos de artrosis.